Bueno, entonces retomamos con los lazos dirigidos por decisiones, ¿sí? Em, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Sí? Decision Directed Loops. ¿Sí? Hasta ahora analizamos la estimación de la fase para portadoras sin modular. ¿Sí? Entonces, donde básicamente uno quiere transmitir información, pero la parte, digamos, las variaciones en amplitud que podría, por ejemplo, producir una PAM, no las teníamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando la modulación está presente, ¿sí? Podemos usar básicamente lo que se llaman lazos no dirigidos por decisiones, ¿sí? Que básicamente utilizan la estadística de los símbolos, ¿sí? Cómo varían eh, las amplitudes o las fases de las portadoras, ¿sí? Estadísticamente. Entonces, en función de eso, uno trata de utilizar o generar un PLL, ¿sí? Que estime fase y frecuencia, eh, digamos, sin contar con la información de las decisiones de los símbolos. ¿Ok? Por otro lado, se pueden estudiar también los lazos dirigidos por decisiones. ¿Sí? O sea que aquellos que usan las decisiones del detector para generar una señal de error válida o para generar un estimado de la fase. ¿Ok? Entonces, entre estas dos posibles estrategias, bueno, las dos están en el ProAquis. En esta clase nos vamos a concentrar, o en la materia, nos vamos a concentrar en los lazos dirigidos por decisiones. ¿Sí? En particular vamos a ver lo que se llaman Decision Feedback PLL, ¿sí? A continuación. Entonces, para empezar vamos a ver primero eh, lo que sería lo más sencillo, que sería un DFPLL, ¿sí? Para una PAM de doble banda lateral, ¿sí? Entonces, en ese caso, la, eh, la señal en banda base es AM por GDT, GDT el pulso formador, ¿sí? AM el símbolo transmitido. Bueno, la señal RT, la señal recibida, ¿sí? En un canal como el que analizamos al principio en la parte de sincronización, donde introduce un cierto retardo, ¿sí? Pero el canal en sí es un canal ideal, la HDT, digamos, es la delta. Em, bueno, vamos a tener que la señal recibida es directamente esta cantidad, ¿sí? La parte real, la señal en banda base demorada en tau, el retardo del canal, ¿sí? Multiplicado por una cierta fase, esto la introduce justamente este retardo, ¿sí? Eh, según vimos la clase anterior. Y bueno, se le suma el ruido de banda base, ¿sí? Entonces, el ruido en banda base claramente se puede expresar como con componente de fase y componente de cuadratura, ¿sí? Y este ruido claramente va a ser un ruido circular gaussiano, ¿sí? Entonces, después lo vamos a usar. Esto es equivalente en distribución a esta otra cantidad, ¿no? Donde es el mismo ruido pero multiplicado por una fase determinada, ¿sí? Entonces nuevamente vamos a utilizar la circularidad de este ruido para decir que este ruido y esto son equivalentes en distribución, ¿sí? Por eso la de acá. Entonces, haciendo el reemplazo de SL en esta cantidad, ¿sí? Entonces vamos a tener AM por G de T menos tau multiplicado por, bueno, acá puse la portadora, la multipliqué acá, ¿sí? 2pi fc de t por t más phi, ¿sí? Y después por otro lado vamos a tener la parte de ruido, ¿sí? Entonces, eh, la parte real,
¿sí? De esta cantidad va a ser AM G de T menos tau, G era un pulso real, ¿sí? Por claramente el coseno de esta cantidad, ¿sí? Y acá estamos haciendo uso de esta propiedad, ¿sí? La parte real de esto, ¿sí? Va a ser justamente el ruido, ¿sí? En banda pasante que le corresponde a este ruido en banda base, ¿sí? Bueno, entonces NDT se puede expresar de esta manera, ¿sí? Entonces nuevamente consideramos que la sincronización de periodo de símbolo está resuelta y vamos a asumir que tau es igual a 0, ¿sí? Acá de alguna manera estamos incluyendo la modulación AM, de alguna manera no, sino que estamos incluyendo la modulación, pero seguimos diciendo que la parte de recuperación de tiempo de símbolo está resuelta, ¿sí? O sea, es ideal. Después vamos a atacar el problema cuando no conocemos, digamos, cuando tenemos que resolver simultáneamente la sincronización de fase y la sincronización de periodo de símbolo, ¿sí? Bueno, el diagrama en bloques del sistema me va a quedar así, ¿sí? Se los presento como para que ya tengan una idea, ¿sí? Pero básicamente lo que queda de esta sección, eh, en lo que queda de esta sección vamos a justificar, ¿sí? El porqué de este diagrama en bloques, ¿sí? Entonces, básicamente es lo típico, ¿sí? Tengo el demodulador IQ, ¿sí? Incluso para una PAM voy a tener que generar esta portadora en cuadratura justamente para generar la señal de error, va a ser fundamental eso. Entonces, y la rama en fase va a ser justamente para tomar la decisión, ¿sí? Entonces, genero las dos portadoras en fase y en cuadratura, eso lo genera un determinado VCO, ¿sí? Esa señal es pasada por el filtro adaptado, que también va a actuar como un filtro pasabajos, me genera una señal que la voy a llamar I sub I de T, ¿sí? Esa señal muestreo, y ese va a ser mi símbolo. Tomo la decisión, ¿sí? Y lo llamo I sombrero de N, o sea, el símbolo que transmití en el tiempo NT. ¿Okay? Esa es básicamente, y N va a ser uno de los M posibles símbolos de la PAM, ¿sí? Entonces, como es un sistema de realimentación, que trabaja con realimentación de decisiones, bueno, va a tomar este símbolo, esta decisión, la va a multiplicar por Q de T, ¿sí? La respuesta total del sistema, y eso va a ser multiplicado por lo que viene por la rama en cuadratura, ¿sí? También filtrado con el filtro adaptado. Bueno, esta señal de acá, multiplicadas, me va a generar una señal de error que va a ser filtrada por el loop filter y va a controlar el VCO, ¿sí? Y de esa manera va a estar corrigiendo continuamente esta fase y esta fase para lograr la sincronización de fase, ¿sí? Entonces veamos el porqué de esta, de esta señal de error. ¿Por qué genero así? ¿Por qué genero de esa manera la señal de error? ¿Sí? Entonces, la salida del mixer de la rama en fase va a ser, ¿sí? La rama en fase, la salida del mixer va a ser R de T por coseno, ¿sí? Por esta cantidad, ¿sí? Entonces, R de T la teníamos escrita antes, ¿sí? Es esto. Entonces, R de T, R de T AM G de T menos tau, digamos, como asumí que tau, digamos, el sistema de sincronización estaba resuelto para el periodo de símbolo, lo puedo asumir que tau es igual a 0, ¿sí? Entonces es AM G de T por este coseno más NT, ¿sí? Entonces es lo que tengo acá, y eso lo multiplico por el coseno, ¿sí? 2pi
coseno 2pi fs por t más phi sombrero. Bueno, la multiplicación de este coseno con este coseno me va a dar un medio g de t coseno de delta phi, ¿sí? Y me va a dar un término de doble frecuencia, lo voy a escribir acá. Después, la multiplicación de este n de t por este coseno, n de t expresado como en fase y en cuadratura a través de las componentes ni y nq, ¿sí? Nuevamente me va a quedar componentes de doble frecuencia, que las voy a escribir acá, y las componentes de baja frecuencia, bueno, me van a quedar multiplicadas por coseno de delta phi, ¿sí? Y acá por seno de delta phi. ¿Ok? Esas cuentas, si quieren hacerlas con detenimiento, bueno, son sencillas de hacer. Bueno, entonces la salida del filtro adaptado, ¿sí? Este es el filtro adaptado, tengo que convolucionar esa señal con g de menos t, ¿sí? Eso es lo que llamé i de t, ¿sí? Entonces rt por coseno de todo esto, convolución con g de menos t, me queda, o sea, convolucionar esto con g de menos t. Entonces, eso es la convolución, básicamente. Esto no depende del tiempo, ¿sí? Esto no depende del tiempo. Lo único dependiente del tiempo es g de t. Entonces, la convolución de esto con esto va a ser directamente esto con esto, ¿sí? Multiplicado por am y por el coseno. Ahora, la convolución de esto con esto va a ser la q de t, o sea, la respuesta total, ya que tenemos que el canal es la delta, dijimos, ¿sí? Entonces, esto es directamente la respuesta total del sistema de comunicaciones, ¿sí? Bueno, entonces me queda este primer término, ¿sí? Me queda esto convolucionado con g de menos t, me va a producir este ruido filtrado por el filtro adaptado, ¿sí? Nuevamente multiplicado por coseno de delta phi, y acá también me va a quedar este ruido filtrado, ¿sí? Por el filtro adaptado por el seno de delta phi, ¿sí? Entonces acá defino quién es ni de t moño y nq de t moño, ¿sí? Los ruidos filtrados. Bueno, entonces dijimos, el detector toma la decisión y sombrero, ¿sí? En el instante nt, y la realimenta. Entonces la salida del mixer de la rama en cuadratura es la siguiente, ¿no? Ahora analizamos esta otra rama, ¿sí? Bueno, entonces a esa la voy a llamar I de Q de T, ¿sí? Nuevamente es RT por menos seno, convolución con G de menos T. Bueno, escribo directamente el resultado, me queda AM sobre 2 por Q de T por seno de delta phi, ¿sí? Más el ruido filtrado, ¿sí? Por el seno de delta phi, más el ruido en cuadratura filtrado por el coseno de delta phi, ¿sí? Bueno, entonces claramente, fíjense, me queda algo similar, ¿sí? Acá me queda con seno, acá me queda con coseno, acá me queda con coseno y acá me queda con seno. Me quedan básicamente cambiados acá con seno y acá con coseno. Bueno, entonces, asumiendo que el detector decide por el símbolo correcto, ¿sí? Es decir, que I de n sombrero es AM, ¿sí? La señal de error que maneja o controla el VCO es la siguiente, ¿sí? Habíamos dicho que era AM por Q de T, ¿sí? O sea, esta señal, si este símbolo es correcto, entonces esto va a ser AM por Q de T, y eso por lo que viene por la rama de la rama en cuadratura, ¿sí? Lo que viene en la rama en cuadratura entonces va a ser esto de acá, ¿sí? AM
sobre 2 Q de t por seno de delta phi más este término de ruido. ¿Sí? Entonces, fíjense, al multiplicar por esta cantidad, lo que estoy haciendo es que lograr que me quede acá un término al cuadrado, ¿sí? AM al cuadrado, y este Q, ¿sí? Por este Q cuadrado. Y esto, el seno del delta phi, más el ruido, ¿sí? Entonces, básicamente, esto va a ser una señal, ¿sí? Que efectivamente depende del tiempo y va a ser filtrado por el loop filter, por el filtro de lazo, ¿sí? Pero ya estoy viendo que la señal de error que va a controlar, ¿sí? el VCO va a ser justamente una señal similar a la que me aparecía cuando no tenía la modulación. ¿Sí? Cuando no tenía la modulación, esto era constante, y, digamos, pero tenía este seno de delta phi. ¿Sí? Entonces, bueno, logré lo que quería, justamente tener una señal de error, ¿sí? Que me indique justamente si delta phi está corrido para un lado o para el otro, ¿sí? A través de, bueno, una respuesta del tipo senoidal, como lo habíamos visto anteriormente, digamos en la portadora sin modular. Bueno, entonces ahí tenemos la justificación, ¿sí? del diagrama en bloque, ¿sí? Y por supuesto después uno puede analizar eh, el ruido, ¿sí? Y bueno, todo el análisis que hicimos anteriormente para una señal sin modular sigue siendo válido, ¿sí? Bueno, entonces varias observaciones, ¿sí? La 1, al obtener una señal de error del tipo, ¿sí? Como la que vimos recién, ¿sí? El lazo siempre corregirá en el sentido correcto, ¿sí? Entonces, bueno, voy a esperar una convergencia, ¿sí? Como la analizamos en el caso sin modular. Observación 2, el ruido en la señal de error es proporcional al ruido de entrada, ¿sí? Pero no tiene términos cuadráticos de ruido, ¿sí? No incluye en ningún momento términos ni cuadrado o nq cuadrado o productos de ni con nq, etc. ¿Sí? ¿Por qué mencionar esto? Bueno, estos términos sí aparecen en otras arquitecturas de sincronización, tales como el lazo de costas o el lazo cuadrático, ¿sí? Entonces, este tipo de sincronización no la vamos a ver nosotros, pero eh, estos términos cuadráticos empeoran el desempeño del lazo de sincronización, ya que incrementan la potencia de ruido promedio, ¿sí? Entonces, es de esperar que eh, en condiciones en que uno decide correctamente los símbolos y los realimenta, ¿sí? Ese tipo de arquitecturas, los Decision Feedback PLL, funcionen mejor que estos otros lazos, ¿sí? Que tienen términos de este estilo y que hacen incrementar el ruido, ¿sí? Entonces eso simplemente para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ahí ya tenemos un primer diseño de un Decision Feedback PLL, ¿sí? Para la PAM. Bueno, para la QAM o PSK va a ser algo similar, ¿sí? Aunque un poquitito más complicado, pero no mucho más. Básicamente la rama en cuadratura, bueno, voy a cambiar un poquito el PLL, ¿sí? Entonces, en ese caso, nuevamente la señal de banda base es de esta manera, pero ahora el símbolo es un símbolo complejo, ¿sí? Y seguimos asumiendo que el pulso formador es un pulso real, ¿sí? Nuevamente RDL tenemos esta señal, ¿sí? Donde tau y phi son determinísticos y desconocidos, ¿sí? Y tenemos que el ruido en banda base es esta cantidad, ¿sí? Circular simétrico, y es equivalente en distribución a esto de acá, ¿sí?
Nuevamente, o sea, son las mismas hipótesis que habíamos considerado anteriormente, ¿sí? Y además consideramos que la sincronización del periodo de símbolo está resuelta, ¿sí? Y entonces asumimos que tau es igual a 0. Bueno, entonces básicamente tenemos que repetir las mismas cuentas que antes, ¿sí? Eh, Utilizamos la relación entre la señal en banda base y la señal en banda pasante, ¿sí? Eh, bueno, aplicamos la circularidad del ruido, ¿sí? Para esta equivalencia, ¿sí? Acá, digamos, sacar directamente factor común de esta cantidad. Y bueno, después distribuimos, ¿sí? Tomamos parte real, entonces tenemos básicamente tres términos, ¿sí? Este término de señal, ¿sí? Que tiene el símbolo en fase, con la portadora en fase. Este otro término que tiene el símbolo en cuadratura con la portadora en cuadratura, ¿sí? Y otro término de ruido. Donde NDT está relacionada con las componentes N y NQ de esta manera, ¿sí? Entonces, el diagrama en bloques, ¿sí? Fíjense que se modifica un poco, ¿sí? Respecto al anterior. Eh, pero bueno, nuevamente tenemos la señal de entrada, los dos mixers en fase en cuadratura, ¿sí? Con las portadoras en fase en cuadratura, ¿sí? Tenemos esta señal que entra al filtro adaptado, ¿sí? Se genera esta señal, se muestrea, se toma una decisión y se realimenta a este lado, ¿sí? Fíjense, si esto es básicamente 0, ¿no? Porque estoy en una PAM, bueno, voy a estar realimentado, voy a estar sumando 0 acá, ¿sí? Entonces tendría el mismo diagrama en bloques que el caso anterior, ¿sí? Si estoy considerando una QAM, una PSK, entonces bueno, este símbolo va a ser distinto de 0, ¿sí? Y va a ser el que tome acá, ¿ok? Entonces eso lo voy a realimentar, ¿sí? Voy a generar la señal de error digamos, con esta ecuación, con esta señal, con esta decisión multiplicado por QDT, con esta decisión también multiplicada por QDT, sumo con signo positivo acá en esta rama, negativo acá, esa es mi señal de error, ¿sí? Va a ser filtrada por el loop filter y va a corregir la fase, ¿sí? De las portadoras en fase en cuadratura, ¿ok? Entonces, bueno, se puede hacer exactamente los mismos pasos que antes, ¿sí? Entonces, la salida del mixer I, la voy a llamar P sub I, ¿sí? Esta de acá. Bueno, es RT por coseno de esta cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazando quién es RDT y haciendo esta multiplicación, ¿sí? Me queda, bueno, este término AMI GDT coseno de esta cantidad. Bueno, acá directamente estoy reemplazando RDT, ¿sí? Por lo que vale la señal, ¿sí? Que era lo que tenía expresado anteriormente, por coseno de esta de acá. Bueno, y ahora nuevamente, ¿no? Aplico trigonometría y llamo delta phi menos phi sombrero. Cuando multiplico este coseno por este coseno, cuando se restan los argumentos me genera este delta phi, ¿sí? Cuando se suman los argumentos me genera un término de doble frecuencia que va a ser filtrado por el filtrado pasabajo, digamos, del lazo, ¿sí? Bueno, por otro lado, este seno por este coseno me va a quedar un seno de delta phi, ¿sí? Por un lado, y cuando se sumen los argumentos me va a quedar un término de doble frecuencia que va a ser nuevamente filtrado, ¿sí? Bueno, y lo mismo con el ruido, ¿sí? Me va a producir dos componentes de baja frecuencia, una proporcional a NI otra proporcional a NQ ¿okay? Acá me parece que falta un dividido 2, ¿sí? Bueno, entonces
La salida del filtro adaptado, ¿sí? Va a ser convolucionar esta señal con G de menos T, ¿sí? Entonces, en la rama I voy a tener lo siguiente, ¿sí? Bueno, AMI todo dividido 2, ¿sí? Sácalo un medio factor común. Cuando convolucione esta cantidad con G de menos T me va a quedar Q, ¿sí? Acá me queda coseno, acá me queda Q nuevamente, ¿sí? Acá me queda el ruido filtrado por el filtro adaptado y acá nuevamente me queda el ruido filtrado por el filtro adaptado, ¿sí? Entonces acá tengo básicamente las mismas definiciones que había hecho anteriormente y como recordamos, Q en 0 era 1, ¿sí? Si 1 tenía que había previamente normalizado digamos, el pulso del canal, ¿ok? Entonces, el símbolo recibido en la rama I, ¿sí? O sea, luego de muestreo, ¿sí? Es decir, tomando I de t en t igual a 0, ¿sí? Me va a quedar directamente, o sea, como Q de 0 es 1, entonces acá me queda AMI coseno delta phi, acá me queda AMQ seno delta phi, ¿sí? Una señal de ruido y otra señal de ruido, ¿sí? O sea, básicamente acá tengo una variable aleatoria que representa el ruido y otra variable aleatoria que también representa el ruido. Bueno, entonces, fíjense, eh, esta cantidad de acá claramente se puede expresar como la parte real, ¿sí? De este símbolo, ¿sí? Multiplicado por e a la j phi, ¿no? Porque la parte real, digamos, de esto con esto me queda el coseno, AM por el coseno, y la parte real de esto por el j seno, bueno, es la parte que me queda, digamos, real, ¿sí? Lo mismo con esta cantidad, ¿sí? Entonces, lo mismo, exactamente la misma cuenta se puede hacer para la rama Q, ¿sí? Nos queda que la portadora es esta de acá, de la portadora, la salida del mixer es esto de acá, ¿sí? La salida del mixer filtrada me queda esto de acá, ¿sí? Y entonces el símbolo recibido en la rama Q, ¿sí? O sea, muestrar esta señal en 0, me queda lo mismo, pero acá con la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, la señal de error EDT la construyo para crear un detector de fase, ¿sí? Que me permita manejar el lazo. Es siempre la misma idea. Entonces, observando cómo son las señales I sub I, I sub I y I sub Q, ¿sí? Bueno, me va a convenir hacer lo siguiente. Fíjense, básicamente la que tiene información para corregir el lazo, ¿sí? En la rama I va a ser este término, ¿sí? Claramente, porque este coseno me dice que si delta phi es 0, esta es máxima. Entonces esta no es una señal de error válida. La que es una señal de error válida es esta. Si delta phi es 0, no tengo que corregir nada. Entonces seno de 0 es 0. En cambio, si delta phi está apartado de 0, bueno, me da una señal de error distinta de 0, ¿sí? Me dice en qué dirección corregirlas. Entonces, lo que tengo que rescatar de alguna manera es esta parte, ¿sí? Entonces, por eso es que I sub I la voy a multiplicar por AMQ estimado, ¿sí? Entonces, fíjense, es lo que hago acá. AMQ la voy a multiplicar por I sub I. Y además incluyo este Q de T, ¿sí? Para que después se haga un cuadrado. Y por otro lado, I sub Q, fíjense, ¿dónde tiene la información de fase? I sub Q, la información de fase de la portadora está multiplicado por AMI. Entonces por eso la multiplico por AMI. ¿Ok? Entonces,
Acá pongo un signo menos, ¿sí? Por conveniencia, para que justamente después se produzca esta cancelación, ¿sí? Entonces, si analizo esta cuenta, ¿sí? Fíjense, me va a quedar AMI por Q de T por I de Q, o sea, esto me va a quedar esto de acá, ¿sí? Entonces, más AM estimado por AMI Q cuadrado, ¿sí? Seno delta phi más ruido. Bueno, y después se me va a restar, ¿sí? Este mismo término de acá y se me va a sumar esta otra cantidad. ¿Ok? Entonces, en el caso que yo detecte correctamente AMI, ¿sí? Y sea igual a AM y AMQ estimado sea también AM, entonces estos dos términos van a ser iguales, ¿sí? Que en principio no lo son, porque acá tengo AMI estimado AMQ y acá tengo AMQ estimado AMI. Pero si la decisión es la correcta, entonces esta cantidad y esta cantidad se me va a ir y entonces me queda directamente algo nuevamente eh, proporcional al seno del phi. ¿Sí? Entonces la señal de error que me voy a poder construir va a ser, bueno, la energía del símbolo que estoy transmitiendo, ¿sí? Dividido 2 por Q de T al cuadrado, ¿sí? Para eso es que multipliqué por Q acá y acá, ¿sí? Para que acá me quede un Q cuadrado, entonces sea una señal positiva, ¿sí? No me cambie la dirección el signo básicamente de error, ¿sí? Y me quede proporcional al seno de delta phi, ¿sí? Que es la señal de error que quería generar, ¿sí? Entonces, bueno, y eso más un ruido, nuevamente voy a poder analizar todo este PLL, ¿sí? De la misma manera que analicé en el caso sin modular, ¿sí? Entonces, las observaciones son similares a las anteriores, ¿sí? El lazo corrige en el sentido correcto, ya que esta cantidad es positiva, ¿sí? Eh, no tiene ruidos cuadráticos que sí aparecerían en otras arquitecturas, pero acá no, entonces se espera un mejor desempeño en estas arquitecturas. Y como observación 3, ¿sí? Y válida para PAM y QAM PSK, ¿sí? Para todos, es que la inicialización de un DFPLL requiere transmitir un preámbulo, ¿sí? De la trama. Justamente, yo necesito tener algunos símbolos que sean conocidos, ¿sí? Para justamente inicializar de manera correcta el PLL, ¿sí? Y que esa hipótesis de que los símbolos, digamos, estas hipótesis que tomo en algún momento sea correcta y entonces que el PLL entre en régimen y, y bueno, las decisiones se tomen de manera correcta con alta probabilidad, ¿sí? Eso es lo que quiero lograr, ¿sí? Con un preámbulo que por otro lado existe. Así es como se diseñan sistemas de comunicaciones, ¿sí? O sea, muchas veces se ponen símbolos conocidos al inicio de una trama para posibilitar la inicialización de los distintos sistemas de sincronización o sincronización de trama, etcétera. Bueno, entonces hasta ahí fue estimación, entonces, digamos, asumiendo estimación de la portadora, ¿sí? Asumiendo que la estimación de periodo de símbolo era correcta. Bueno, ahora vamos a ir al caso, digamos, más general, ¿sí? En el, digamos, que es el que necesito estudiar para construir un sistema real, ¿no? Porque en un sistema real no puedo hacer esto de separar, primero sincronizar uno y después tener la otra sincronización, ¿sí? En tiempo de símbolo y en fase,
sino que tengo que sincronizar todo junto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces, veamos esto de acá. Entonces, a esto se lo llama estimación conjunta de portadora y periodo de símbolo, ¿sí? Que nuevamente vamos a estudiar el caso de realimentación de decisiones, ¿sí? PLL. Bueno, entonces habíamos visto que la función de verosimilitud para estimar digamos, los parámetros, el parámetro θ vector, ¿sí? Que incluye la fase de la portadora y el tiempo de retardo tau, ¿sí? En banda pasante era esta cantidad, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, entonces en banda base podemos trabajar con la cantidad equivalente a esto, ¿sí? Que sería la parte real, ¿sí? De la integral de, este es un producto interno, ¿sí? El mismo producto interno pero con señales complejas, ¿sí? O sea, incluye el conjugado acá. Bueno, entonces la señal en banda base va a ser esta de acá, ¿sí? Va a ser SL de T menos tau por E a la J phi, eso lo voy a llamar SL de T y θ, ¿sí? Porque depende de tau y de phi. Bueno, y entonces SL de T, la señal en banda base, o sea, con los símbolos concatenados, ¿sí? Va a ser justamente la sumatoria, ¿sí? de los símbolos por G de T menos NT. ¿Sí? Como en el receptor voy a disponer de las estimaciones de los símbolos y no de los símbolos en sí, es por eso que conformo a la señal SL, ¿sí? Con los estimados, ¿sí? Entonces son las decisiones en el receptor, no se tienen acceso, no se tiene acceso a IDN, al símbolo digamos, verdadero, sino a la estimación, y va a ser un complejo para QAM y un real para PAM, ¿sí? Complejo QAM o PSK. Bueno, entonces reemplacemos estas cantidades en delta L, ¿sí? Entonces eh, tengo 1 sobre n0, ¿sí? La integral en la ventana de observación T0, ¿sí? De RL, ¿sí? Multiplicado con el conjugado de esta señal, ¿sí? El conjugado de esta señal de S de T y θ, ¿sí? Tengo que incluir acá el, el delay que quiero estimar, ¿sí? Y por supuesto la fase también, que al estar conjugada puede aparecer con signo menos. ¿Ok? Entonces, fíjense, la integral es en la variable t. Entonces acá estoy sumando distintos símbolos en n. Entonces esta sumatoria, como no depende de t, la puedo sacar por fuera de la integral. Entonces estos símbolos tampoco dependen del tiempo, la puedo sacar también, y esta fase tampoco depende del tiempo, la saco por fuera de la integral. Entonces me queda esta cantidad, ¿sí? Fíjense que esta integral en T0 de RL de T por esto de acá no es otra cosa que la convolución, ¿sí? De RL, ¿sí? Con G de menos T y evaluado en T igual a NT más tau, ¿sí? Eso, digamos, pueden escribir esta convolución, pueden hacer este reemplazo, ¿sí? Y van a verificar que es esta misma integral, ¿sí? Entonces, vamos a definir, eh, o sea, esta integral, ¿sí? Como IDN de tau, ¿sí? Entonces, eh, definiéndolo de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a tener que
Bueno, sí, esta RL tiene parte en fase y parte en cuadratura. Entonces, esta parte en fase la llamo I sub I de t, y esta de acá I sub Q de t, ¿sí? Y entonces, bueno, acá me queda I sub I más J I sub Q, esto evaluado en nt, ¿sí? Esa va a ser eh, llamada IN de tau. ¿Ok? Bueno, entonces, habiendo definido, ¿sí?, esta señal, entonces delta de L, ¿sí?, me va a quedar, fíjense, la parte real, 1 sobre N0, la fase A menos J phi, sumatoria en N, ¿sí?, de I de N sombrero, ¿sí?, que era lo que tenía hasta acá, ¿sí?, y toda esta cantidad va a ser IN de tau, ¿sí?, o sea, toda esta función que hablamos anteriormente. Bueno, entonces, bueno, esta es la función de verosimilitud que tengo que maximizar, ¿sí?, si voy a utilizar el criterio ML, para estimar la fase phi y el retardo tau. ¿Ok? Bueno, entonces las condiciones necesarias para el estimador ML del θ vector, ¿sí?, o sea, de los dos parámetros, son las siguientes, o sea que la derivada respecto de phi de esta función de verosimilitud sea 0 y la derivada respecto de tau también sea 0. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a definir dos cantidades, A de tau y B de tau, ¿sí?, como la parte real, ¿sí?, de esta cantidad, esta cantidad normalizada, o sea, dejo por fuera el factor e a la menos j phi, ¿sí? Entonces la parte real la llamo A, la parte imaginaria la llamo B, ¿sí? Entonces, así las cosas, esta delta L me queda la parte real de A de tau más J B de tau, ¿sí?, por el factor de fase. ¿Sí? Entonces, si hago esta multiplicación y tomo la parte real, me queda esto de acá. A de tau por coseno de phi más B de tau coseno de phi. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora voy a las condiciones anteriores. Entonces, derivo respecto de phi, ¿sí?, lo único que depende de phi está acá y acá, ¿sí? Obviamente hice esta parametrización para que A y B no dependan de phi, ¿sí? Entonces la derivada respecto de phi es derivar el coseno, ¿sí?, que sería menos seno, y multiplicar por A de tau, ¿sí? Y acá lo mismo, la derivada del seno es directamente el coseno y multiplico por B de tau, ¿sí? Eso igual a 0. Cuando derivo respecto de tau, entonces, bueno, tengo que esto y esto no dependen de tau, entonces lo único que se deriva es A y B, ¿sí? Entonces me queda la derivada de A respecto de tau, la llamo A', y más, multiplicado por esto, más B' por seno. Entonces, al igualar a 0, ya pongo que todos son estimados, ¿sí? O sea que ahí estaría consiguiendo el estimador ML, ¿sí? Entonces, de 1 saco lo siguiente, saco que despejo para esto, lo paso para este lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces me queda A por seno igual a B por coseno, ¿sí? Y eso lo llamo 3. Claro, fíjense que directamente de acá, o sea, dividiendo el coseno para acá, me queda seno sobre coseno, ¿sí?, o sea, tangente de phi, ¿sí? Entonces, tangente de phi igual a B sobre A. Entonces,
phi va a ser terminar siendo igual a el arco tangente, ¿sí? O sea, la inversa de la función tangente evaluada en b sobre a. ¿Sí? Entonces ese es el estimador de máxima verosimilitud de la fase. ¿Sí? Esta es la cuenta finalmente que tengo que hacer, ¿sí? Para conseguir este delta phi, ¿sí? Esta estimación de la fase. Bueno, por otro lado, para conseguir un estimador del tau, ¿sí? Lo que hago es reemplazar esta ecuación 3 en 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando 3 en 2, ¿sí? Me queda A', reemplazo por coseno. Ahora, coseno lo despejo de acá, sería A sobre B por seno. A sobre B por seno, ¿sí? Y acá reemplazo B' por seno de phi estimado, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, saco factor común seno de phi sobre B de tau, ¿sí? Entonces me queda A' por A, ¿sí? Por esta cantidad. Y acá me queda B' por B, justamente por sacar esto de acá. Bueno, entonces, como esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Independientemente de cuál sea el phi, ¿sí? Entonces lo que se tiene que hacer igual a 0 es esta cantidad, este factor, ¿sí? Entonces la ecuación, ¿sí? Para obtener el tau estimado, bueno, se reduce a esta ecuación, ¿sí? Entonces ese es el estimador ML del tiempo de muestreo. Bueno, entonces 1 y 2 son las ecuaciones de diseño, ¿sí? A continuación las vamos a analizar. Sí, pero claramente uno sin entender, sin hacer el análisis que vamos a hacer a posteriori de este resultado, uno directamente podría programar estas ecuaciones, es decir, bueno, ¿cómo va a ser mi estimado? Bueno, me genero esta señal B, esta señal A, las divido, calculo el arco tangente, ese es mi estimado de la fase, ¿sí? Y por otro lado, para estimar el phi sombrero, el tau sombrero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que lograr que este producto de la derivada por la función a más la derivada de b por b sea igual a 0. O sea, básicamente esta va a ser una señal de error que tengo que minimizar, ¿sí? Bueno, entonces, sin mayor análisis uno podría ir, ese es el resultado, ya está, ya no tenemos más que hacer. Pero bueno, eh, podemos hacer un análisis y ver si justamente esas ecuaciones de diseño tienen algún sentido y uno puede generar intuición de esas ecuaciones. Bueno, para eso tenemos que, bueno, definir, hacer esta definición. I de n, el símbolo en el enésimo periodo de símbolo, ¿sí? Tiene parte real y parte en cuadratura, ¿sí? Entonces, acá la cuenta que teníamos, ¿sí? Esta cuenta acá no era otra cosa que esto que teníamos acá, ¿sí? Lo que está en el argumento de la parte real y la parte imaginaria de A y de B, ¿ok? Entonces analizamos esto de acá. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda esta cuenta? Entonces, 1 sobre n0, ¿sí? Sumatoria, ¿sí? El conjugado de este símbolo, cambio el signo acá, y multiplico por in. In lo habíamos definido como i sub i de t más j i sub q, ¿sí? Con t en nt más tau, ¿sí?
Bueno, entonces, si separo en parte, eh, digamos, claro, si separo en parte real y parte imaginaria, entonces ahí me voy a encontrar con quién es A de tau y B de tau. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿no? O sea, multiplicando que el ANI por I sub I, ¿sí? Más lo que me genera la otra parte real. Sería este símbolo por esta cantidad. ¿Sí? Me queda esto de acá. Eso va a ser la parte real y va a coincidir con A de tau. ¿Sí? Por otro lado, lo que me queda digamos, multiplicado con J va a ser esto de acá eh, por esto de acá, que me va a aparecer acá con signo menos, ¿sí? Y por otro lado, esto de acá con esto de acá, que me va a aparecer acá, todo factor común con J. O sea que, por definición, me queda la parte real, parte imaginaria, entonces esta es A y esta es B. ¿Sí? Entonces, en el carry recovery, ¿sí? Con tau igual a 0, la señal de error fue definida de manera similar a B. ¿Sí? Ver la página 19. ¿Sí? O sea, eso una observación que les dejo. ¿Sí? Si tau es igual a 0, ¿sí? Entonces básicamente me queda lo mismo que tenía en B acá. ¿Okay? Bueno, si consideramos la transmisión de varios símbolos, ¿sí? Entonces tenemos que decir que la parte I, ¿sí? Eh, es un medio y acá voy a tener varios símbolos. Entonces pongo una sumatoria y la concatenación bueno, de los distintos símbolos, ¿sí? Que van a incluir distintos retardos de la función Q, la transferencia total del sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, I sub I me va a quedar de esta manera, ¿sí? E I sub Q me va a quedar de esta otra manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que I sub I y I sub Q lo teníamos antes. Eh, justamente, esta cantidad. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, B de tau, ¿sí? Me queda, tengo que hacer esta sumatoria. ¿Sí? Entonces, B de tau me queda sumatoria en n, ¿sí? Y además que tengo, bueno, que las I sub Q tienen una sumatoria en M. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente tengo una doble sumatoria. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente reemplazando, ¿sí? Esta señal I sub I e I sub Q, ¿sí? En esta de acá, ¿sí? Claramente con M y N distintos. Bueno, entonces, haciendo la distributiva de esas cantidades, me queda esta ecuación. ¿Sí? Entonces, me queda este término multiplicado por coseno, este término multiplicado por seno, este otro término con signo menos multiplicado por coseno y este término multiplicado por seno. Entonces, fíjense esto. Si considero que Q de n menos mt más un tau es aproximadamente 0, ¿sí? O sea, y esto se va a cumplir, ¿sí? Porque recuerden, por ejemplo, en el caso de un sistema con respuesta Q coseno elevado, ¿sí? Claramente a medida que me alejo del primer símbolo, ¿sí? Esta función Q va tomando cada vez valores más pequeños, ¿sí? Entonces esta aproximación, bueno, puede ser válida, ¿sí?
Y además recuerden que tau, o sea, yo sé que tau va a tener que estar, lo voy a tener que estimar en este intervalo, en menos t sobre 2 y t sobre 2. ¿Sí? Yo tengo una idea de cuál es el periodo de símbolo eh, que está utilizando el transmisor. ¿Sí? Yo sé que se transmite, por ejemplo, no sé, a 2 megasímbolos por segundo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo una idea de dónde tengo que buscar el parámetro. Entonces, bueno, para n menos m mayor que 0, ¿sí? Uno puede decir que esto es aproximadamente 0. Y si además hago las consideraciones que te había hecho para eh, los lazos de realimentación de decisiones, o sea que estoy decidiendo correctamente, ¿sí? Tanto en la rama en fase como en la rama en cuadratura, entonces b de tau, ¿sí? Toda esta doble sumatoria básicamente se me va a cancelar por este efecto, ¿sí? Y simplemente eh, voy a tener los términos cuando n y m sean iguales, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, todo el resto va a ser 0, y entonces cuando n sea igual a m, o sea, me va a quedar solo esta sumatoria, ¿sí? Entonces voy a tener sumatoria de este término cuadrado más este término cuadrado, que va a ser la energía del símbolo transmitido, ¿sí? Por n y m van a ser iguales, entonces me va a quedar q solo en tau, ¿sí? Por el seno de delta phi, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este es igual a este, y digo, si a ni es igual a mi, ¿sí? Porque n es igual a m y además decidí correctamente, y a mq es igual a anq, nuevamente por la misma situación, esto y esto se me cancela, y esto se me suma, ¿sí? Entonces por eso es que me queda acá el cuadrado, y solo la rama del seno más el ruido, ¿sí? Bueno, de manera similar, el a, ¿sí? En la función a me queda lo mismo, pero con coseno en vez de con seno, ¿sí? Entonces, nuevamente, la fase, ¿sí? A estimar, delta phi, el error de fase, va a ser el arco tangente, ¿no? Habíamos visto, de b sobre tau, ¿sí? Entonces, fíjense, si no considera el término de ruido, delta phi va a ser independiente de tau sombrero, ¿sí? O sea, si hago el cociente de b sobre a, ¿sí? Y no considera el ruido, ¿sí? Entonces Q de tau me parece acá y acá, esta cantidad es la misma que esta cantidad, esto es lo mismo, o sea, se me cancela todo, salvo, bueno, que tengo la tangente de delta phi, ¿sí? Si aplico el arco tangente a esa tangente de phi, me va a quedar la misma phi. O sea que, justamente, si no estoy considerando el ruido, bueno, eh, esta cuenta este estimador que sacamos de la maximización de la función de verosimilitud, bueno, digamos, es correcta, ¿sí? Claramente es correcta, ¿sí? Y entonces, en el caso de que tenga ruido, bueno, eh, bueno, esa estimación va a ser modificada respecto del valor verdadero, pero bueno, va a ser un buen estimador. Bueno, entonces, como observación, se dice que a veces se utiliza directamente B de tau, ¿sí? Como señal de error para manejar el lazo, ¿sí? B de tau, fíjense que es la que tiene un detector de fase tipo seno, ¿sí? Entonces, bueno, a veces se utiliza ese B de tau porque es más simple, o también porque se comporta mejor frente al ruido, ¿no? Porque fíjense, acá tengo ruido. Si estoy dividiendo por algo que tengo ruido y esta señal no es muy elevada, entonces estoy en condiciones de CNR pobres, bueno, tal vez no sea una buena opción dividir por un término que tenga un ruido, ¿sí? Entonces,
Depende de cómo sea la situación o la arquitectura, muchas veces uno puede considerar, sí, a un sistema más simple y tener simplemente B de tau como la señal de error, ¿sí? Además, fíjense, Q de tau, ¿sí? que aparece acá, ¿sí? Si por ejemplo es como dijimos, un coseno elevado, ¿sí? Es proporcional a una sinc, ¿sí? Si cuando evalúe entre menos t y t, ¿sí? Esta función va a ser positiva, entonces no hace falta que multiplique por un q de t, ¿sí? Para asegurarme que en todo el intervalo, en toda la recta de tau, eh, tenga positividad esta función q, porque bueno, básicamente yo sé que voy a estar en este rango entre menos t sobre 2 y t sobre 2, ¿sí? Bueno, entonces eso es la parte del detector, digamos, para estimar la fase de la portadora, ¿sí? Entonces ahora sigo con la recuperación de tiempo de símbolos, ¿sí? Entonces, bueno, A', ¿sí? Es simplemente, digamos, búsquenlo anteriormente, acá, A de tau, ¿sí? Lo único que depende de tau es esta función, todo lo demás es independiente, entonces lo único que me queda en A' es todo lo mismo salvo Q', ¿sí? Bueno, B' lo mismo, ¿sí? Entonces, si hago lo que me propone hacer el, la cuenta, ¿sí? De maximización de la función de verosimilitud, tengo que hacer A' por A más B' por B. Entonces, hacer eso, lo que me queda es justamente, bueno, esta cantidad, ¿sí? Y que es independiente de tau, y me va a quedar Q por Q' por coseno de delta phi, ¿sí? Más todo esto que es lo mismo que antes, pero por seno cuadrado del delta phi. Entonces, al estar sumando, ¿sí? Claramente coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces me queda que la señal de error, ¿sí? Va a ser bueno, proporcional a Q por Q', ¿sí? Entonces, sin considerar el término de ruido, esta señal de error nuevamente es independiente del delta phi. O sea, eso es algo bueno porque básicamente consigo desacoplar, ¿sí? los errores, ¿sí? En el lazo de sincronización de portadora y en el lazo de sincronización de fase, ¿sí? Bueno, y esta señal, ¿sí? Es la que voy a definir como la señal de error, ¿sí? En función de tau. Bueno, entonces me pregunto esto, quiero nuevamente generar intuición de por qué E de TR, ¿sí? De TR, o sea, esta es E de TR, de Time Recovery, es una señal de error válida. Bueno, aproximemos la derivada, ¿sí? Respecto de tau, de Q, como esta cantidad. ¿Sí? Claramente si delta tiende a 0, esta es directamente la derivada, si no es una aproximación, ¿sí? Entonces, defino la derivada como Q en tau más delta menos Q en tau menos delta, dividido 2 delta, ¿sí? Eso es básicamente un incremento de la función Q, ¿sí? Y es la función que va a utilizar un sincronizador que se llama early late. ¿Por qué early late? Bueno, porque acá muestreo temprano, ¿sí? O muestreo adelantado, y acá muestreo tarde, ¿sí? O muestreo retrasado, ¿sí? Entonces, para hacerlo gráfico, ¿sí? Si Q de tau es proporcional a la sinc, entonces voy a tener esta función, ¿sí? Va a tener los ceros en t, menos t y en todos los enteros de t. Bueno, eh, la derivada respecto de q va a ser igual a 0 claramente en esta cantidad,
¿sí? Y es donde justamente el error va a ser cero si no tengo en cuenta el ruido, ¿sí? Entonces, me está diciendo que el tau que hace la derivada igual a cero es justamente el tau que yo quiero estimar, ¿sí? O sea que es el instante de muestreo óptimo, ¿sí? Entonces, bueno, tau sombrero menos delta está acá, está adelantado. Tau más delta está acá y está demorado, ¿sí? Entonces, en el caso en que estoy sincronizado, o sea que estoy muestreando en los enteros de t, ¿sí? Bueno, eh, el- la muestra en late y la muestra en early coinciden en amplitud, entonces claramente delta Q es igual a cero, ¿sí? Bueno, en el caso en que esté, fíjense, estimando un tau que está, digamos, adelantado, ¿sí? Al instante de muestreo óptimo, entonces voy a estar muestreando en estos puntitos, ¿no? Este sería el instante de muestreo óptimo, este es el early y este es el late. Entonces, si calculo este incremento, me va a dar que esto menos esto es algo, una cantidad positiva. Entonces, el lazo que va a hacer va a tender a aumentar, ¿sí? El tau. Bueno, entonces va a pasar de este punto a otro punto y eventualmente va a converger al instante de muestreo óptimo, ¿sí? O sea, que corrige de manera correcta. Por otro lado, si estoy atrasado, en el muestreo, o sea que estoy muestreando tarde, ¿sí? Entonces el incremento me va a hacer que esto menos esto me va a dar algo negativo, entonces me va a tender a decrementar, ¿sí? A disminuir tau, ¿sí? Entonces eventualmente va a converger a este punto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la intuición de por qué uno tiene que, digamos, calcular esta derivada, ¿sí? Esta derivada me va a decir en qué dirección tengo que corregir, ¿sí? Para llegar a muestrear en el instante óptimo, ¿sí? Obviamente en un sistema práctico calcular la derivada puede no resultar sencillo, entonces por eso uno recurre a este tipo de esquemas en donde muestreo antes y después, ¿sí? Como para luego sincronizar, o sea, generar una señal de realimentación válida, una señal de error válida eh, y bueno, hacer que el lazo converja, ¿sí? Entonces, algo importante es que para que esta convergencia se dé, es que esta función Q tiene que ser par, ¿sí? Bueno, entonces claramente ahí estamos utilizando lo que vimos en las clases, ¿no? En toda la materia, ¿no? Que Q es una función de autocorrelación, ¿sí? Y básicamente lo que lo hace par a esa función Q es justamente el filtro adaptado, ¿sí? Al pulso formador y digamos, al canal si lo hubiera, ¿sí? Entonces, bueno, un esquema del sistema digamos, de recuperación conjunta, ¿sí? Es el siguiente, ¿sí? Tengo los filtros adaptados que siempre aparecen, las portadoras generadas localmente por el VCO, ¿sí? En este caso por el sistema de recuperación conjunta, ¿sí? A este sistema le va a entrar, ¿sí? I de t, le va a entrar IQ de t, le va a entrar también los símbolos porque es un sistema con realimentación de símbolos, y lo que va a producir como salida va a ser los instantes de muestreo de estas llaves, ¿sí? Y por otro lado la portadora en fase y portadora en cuadratura del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de este bloque Joint Recovery? Bueno, es básicamente implementar las ecuaciones que vimos anteriormente, ¿sí? Y eso es otra cosa, no es otra cosa que esto de acá, ¿sí? Eh, ustedes, digamos, va a ser medio complicado por video, ¿sí?
ir y venir con este gráfico, pero básicamente, ¿sí? Tienen que ir machando las ecuaciones ¿sí? Para generar, digamos, eh, para generar las señales, ¿no? Para generar, por ejemplo, B, tenía que multiplicar ANI por IQ y restarle ANQ por II, ¿sí? Entonces eso es para generar B. Entonces para generar B, que es esta rama, entonces I sub I la multiplico por ANQ, e I sub Q lo multiplico por ANI, ¿sí? Sumo acá, resto acá, eso es la señal B, ¿sí? Lo mismo con la señal A. Después voy a tener el sistema de, bueno, muestreo early late, ¿sí? Que me va a generar, la diferencia me va a generar el A', ¿sí? Un estimado de la prima, ¿sí? El muestreo en el tiempo, ¿sí? En el tiempo que va a pretender ser el óptimo, me va a generar justamente la señal A, ¿sí? Y entonces multiplicando acá voy a tener A por A', ¿sí? Lo mismo me voy a generar acá, o sea, esto va a ser early late, entonces voy a tener un estimado del B', esto sería B, B por B' va a estar acá, entonces sumo A por A' más B por B', y eso va a ser la señal de error, ¿sí? De sistema de recuperación de periodo de símbolo, ¿sí? Voy a usar lo típico, que va a ser un filtro de lazo, y en vez de un BCO, perdón, un oscilador controlado por tensión, este va a ser un clock controlado por tensión, un BCC, ¿sí? Que básicamente va a ser un oscilador pero con salida digital, ¿sí? Me va a decir, bueno, cuáles son los instantes de muestreo, ¿sí? De estas llavecitas, ¿sí? Bueno, y por otro lado, para el sistema de recuperación de portadora, bueno, a partir de la señal A y la señal B, ¿sí? Me genero el arco tangente de B sobre A, esa es la señal de error, que pasa por un filtro, un loop filter, un filtro de lazo, ¿sí? Y eso es la señal de error que maneja el BCO, ¿ok? Entonces, bueno, acá ya tenemos el sistema por completo de script. Típicamente se implementa otra versión, no sé si típicamente, pero existe la posibilidad de implementar una versión simplificada, ¿sí? Esa versión simplificada usa las observaciones que ya vimos en algún momento. Entonces, para el sistema de carrier recovery, utilizar B como señal de error, ¿sí? En lugar de lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿por qué B? Porque justamente tengo una señal proporcional al seno delta phi, ¿sí? Entonces, esto es, si tau está entre menos t sobre 2 y t sobre 2, todo esto es algo positivo, ¿sí? Entonces no me va a cambiar el sentido de corrección de esta señal de error. Entonces, eventualmente, el sistema va a converger, ¿sí? Entonces, si el sistema este converge, entonces quiere decir que delta phi va a ser igual a 0, ¿sí? Converge sin error en estado estacionario, ¿sí? Asumamos eso, ¿sí? Entonces, en el sistema de recuperación de periodo de símbolo, lo que puedo usar en vez de la señal que utilizaba anteriormente, digamos, este A por A' más B por B', en vez de usar eso, uso directamente A', ¿sí? ¿Por qué? Porque A' tiene esta ecuación. Y esta ecuación es proporcional a Q', ¿sí? Y también tiene este término coseno delta phi. Entonces, en este caso no se da que tengo desacoplados las dos ecuaciones. O sea que el sistema de recuperación de periodo de símbolo depende de la portadora, ¿sí?
Sí, o sea, depende si estoy sincronizado o no de la portadora. ¿Sí? Entonces, si uso este sistema, lo que voy a esperar es que primero converja el lazo de portadora, entonces delta phi, la señal de error, se va a hacer cero, ¿sí? Entonces cuando delta phi sea cero, entonces este coseno va a ser uno, entonces ahí este periodo de este sistema me va a dar una señal de error válida, ¿sí? Si no, el coseno me podría cambiar el signo, ¿sí? De este A' y entonces corregir de manera incorrecta, ¿sí? El estimado de tau. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas veces estas cosas se pueden simplificar de esta manera y bueno, su implementación en el diagrama en bloques, bueno, queda algo más sencillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me ahorro multiplicaciones, me ahorro muestreos, ¿sí? Entonces puede ser, eh, no implemento este arco tangente de esta división, entonces, bueno, en función de cuáles sean los recursos de mi sistema receptor, bueno, uno podrá simplificar el sistema de adquisición sí, según le convenga. Entonces, bueno, con eso terminamos la parte de sincronización, ¿sí? Eh, Así que bueno, me parece que está bastante cubierto, ¿sí? Eh, bueno, les dejo un saludo. Hasta luego, chao.